Bienvenidos al curso Cardiología Práctica para el Pediatra. Esta va a ser una clase introductoria. Este curso surge a partir de la necesidad que tenemos los cardiólogos de tener pediatras que nos acompañen en el seguimiento de nuestros pacientes y la verdad constituyendo un verdadero equipo de trabajo. Para esto nosotros tenemos diferentes estrategias y una de ellas es crear canales de comunicación con los pediatras para complementar de alguna manera nuestros saberes, nuestro trabajo con el fin de beneficiar a nuestros pacientes y tanto a los sanos como a los cardiópatas, porque si de este curso logramos dividir esas aguas, la verdad habremos logrado un montón. Los pacientes con cardiopatías congénitas o con alguna afectación cardiológica representan un desafío para los pediatras y es nuestro objetivo simplificar el approach pediátrico de estos pacientes, hablar de cómo comprender su cuadro clínico, cómo interpretar los resultados de los estudios cardiológicos, conocer pautas de alarma, metas clínicas, nutrición, inmunizaciones, etc., como para lograr un mejor seguimiento. Les propongo entonces pensar a la población pediátrica como dividida en relación a lo que es la afectación cardiovascular, ya sea congénita adquirida, en 4 grupos. Y es importante que el pediatra pueda clasificar estos pacientes y decir, bueno, yo creo que pertenece a un grupo determinado y no a otro. El primero que vamos a decir es el grupo de los pacientes sanos. Después veremos qué necesito yo para decir que un paciente es cardiológicamente sano o no está en riesgo. Pero una vez que yo tengo eso claro, tengo que poder permitir que ese paciente se desarrolle y que tenga una vida normal y que se optimice y que pueda hacer deporte y que no esté supeditado como si algo pudiera mágicamente enfermarlo del corazón. Hay otro grupo de pacientes que también está definido, en que tiene lo que podemos decir que son banderas rojas, digamos, situaciones que por más que no tengan una afección cardiovascular, pueden llegar a tenerla o puede llegar una afección sistémica que tienen, tener una complicación cardiológica, entonces son pacientes que vamos a tener que tener un tipo de seguimiento. Después están los pacientes sanos que tienen una intercurrencia o una situación que los lleva a tener una afectación cardiológica, pero que eran previamente sanos y que eso les cambia el estatus y tendré que ver cómo quedan después de esa intercurrencia. Por último, tenemos el grupo de los pacientes con cardiopatía que podrán verse sanos, algunos de ellos a simple vista, y sin embargo tener, o en otros casos no, en otros casos son pacientes que ya sea por síntomas o por un síndrome genético asociado, se nota que son cardiópatas y claramente corresponden a un grupo diferenciado. Entonces, ¿cómo sería el seguimiento pediátrico o las cosas a tener en cuenta en cada uno de estos grupos? En el caso del grupo de los pacientes sanos, es importante no enfermar y optimizar su desarrollo permitiendo que pueda hacerlo sin el temor y con la seguridad de que es un paciente que uno no percibe el riesgo. En el caso de los pacientes donde sí tenemos que tener un cuidado en especial, bueno, evaluarán los pediatras junto con el cardiólogo cuáles son los riesgos, qué es lo que hay que prevenir, cuáles son las pautas de alarma que hay que tener en cuenta, que la actividad que realice sea una actividad acorde y, fundamental, que no se pierda en el seguimiento, porque dijimos que es un paciente que tiene algún riesgo latente. En el caso de los pacientes que eran sanos y que caen en una situación como puede ser una miocarditis, una fiebre reumática, son pacientes que deberán recibir un tratamiento y que después de culminada la intercurrencia tendremos que ver, bueno, con qué secuelas quedaron y en qué situación están. Por último, los pacientes, vamos a simplificarlo diciendo los pacientes que tienen una cardiopatía, siempre tenemos que pesquisarlo, en especial en pacientes que parezcan clínicamente sanos, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que pesquisarla. Y en caso de que la cardiopatía fue diagnosticado, el trabajo conjunto entre el pediatra y el cardiólogo para que el pediatra conozca cuáles son las metas clínicas, en qué situación está este paciente, cuáles son las fases de su tratamiento. Es un paciente que solo tendrá un control clínico, que deberá enfrentar una cirugía. ¿Es una sola cirugía? ¿Son 2 cirugías? ¿Hay una etapa estadio entre una cirugía y otra? ¿Cuáles son las pautas de alarma? ¿Qué sí puede hacer? Porque qué no puede hacer a veces está como al alcance de la mano porque la misma familia no los quiere exponer. Pero hay cosas que esos pacientes sí pueden hacer y que si hay otro enemigo del paciente cardiópata, además de su propia cardiopatía, es el sedentarismo. Y fundamental que no se pierda en el seguimiento. Después
va a tener un espacio el ver qué pasa cuando el paciente con una cardiopatía sale de la etapa pediátrica, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Mientras pensamos todo esto, bueno, tenemos que dar a veces respuestas en el consultorio y en especial en los casos de cardiopatía. Entonces vamos a analizar un poco qué nos pasa en la actividad clínica. Los padres de un paciente donde uno diagnostica una cardiopatía suelen pedir información tanto al cardiólogo, pero la realidad es que muchas veces esto también es al pediatra, porque es quien es el acompañante de la familia en la crianza de sus hijos. ¿Qué le va a pasar a su hijo? Es decir, ¿cómo va a ser la evolución? Entonces acá el pediatra es necesario que tenga herramientas de conocimiento para saber en qué situación está este paciente y cómo va a seguir todo eso. Otra pregunta es ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál es la causalidad? Y en relación a esto vamos a analizar ahora un poco cuáles son las causas conocidas, que las hay y no las hay, porque sabemos que no tenemos la respuesta a esto en su totalidad, pero es otra de las situaciones en las que tienen los pediatras que dar una respuesta. Y el último punto es qué podemos hacer para que no vuelva a suceder, es decir, hay una situación en la que uno pueda prevenir, en especial claramente en una familia en crecimiento que va a haber otros hijos. Bueno, vamos a intentar ahora ver un poco respuestas a estas preguntas. Las respuestas actualmente, aunque si bien son mejores que en otras épocas, sabemos que no son óptimas y que hay muchas cosas que se van a seguir viendo con el tiempo. Y en relación a lo primero que le va a pasar a mi hijo o cómo va a ser la evolución, lo que dijimos antes, es imprescindible que el pediatra conozca las metas clínicas, si va a ser la ganancia de peso, si va a ser la mejor saturación, si va a ser el crecimiento corporal, cómo son las fases del tratamiento según la cardiopatía. Dentro de las metas clínicas también está cuánto tiene que saturar un paciente, cuál es la tolerancia que se puede tener ante diferentes situaciones clínicas, cuáles son las pautas de alarma y lo que dijimos, qué puede hacer, qué no puede hacer, y siempre transmitir que no se puede perder el seguimiento cardiológico. Y respecto de la causalidad, hay un primer approach en el cual sabemos que tenemos los síndromes genéticos y todo un gran abanico de lo multifactorial. Es conocido que hay factores de riesgo para la cardiopatía congénita. En relación a los definitivos, las que se ha demostrado es la diabetes, en especial la diabetes pregestacional, que cuatriplica la posibilidad de cardiopatías congénitas severas, medicaciones específicas que son teratogénicas como la talidomida, ácido retinoico, antiepilépticos algunos, litio, antidepresivos, los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina y la trimetroprima sulfametoxazol durante el embarazo, así como la fenilcetonuria, con mal seguimiento, la rubiola, y otros que son posibles, que es la no suplementación con vitaminas o ácido fólico, que puede duplicar para el caso de los defectos septales y los troncoconales, episodios febriles o gripe durante el embarazo, el tabaquismo y la obesidad. Este es un cuadro en el que vemos, bueno, un poco cómo es el aporte en riesgo de los diferentes factores de riesgo y vemos cómo la diabetes y la enfermedad febril durante el embarazo tienen una relación y un riesgo más alto de cardiopatía congénita en el feto. En relación a qué podemos hacer para que no vuelva a suceder, es decir, cómo enfrentamos la prevención, no hacer lo que se sabe que funciona, obviamente contribuye al costo diario de la inacción, ¿sí? Y la prevención primaria de cardiopatías congénitas está incluida en la atención óptima de salud, el screening de diabetes, el dejar de fumar, promover la salud de los adolescentes, los suplementos de ácidos fólicos y el consejo genético. Y acá quiero hacer una aclaración, que es que los padres con cardiopatías congénitas tienen mayor chance de tener hijos con cardiopatías congénitas. Entonces, bueno, esto también es algo a tener en cuenta en el seguimiento, en especial de las adolescentes, que vamos a ver un montón de causas por las cuales las adolescentes con cardiopatías congénitas tienen que ser guiadas en sus primeros pasos en la sexualidad para que no haya un embarazo no deseado, y mucho más porque hay un consejo genético y también hay pacientes que van a poder quedar embarazadas, otras a los cuales se les desaconseja y otras a los cuales se les contraindica el embarazo. Pero bueno, eso es parte de otras cosas que las iremos abordando a lo largo del curso. Hablando un poco de las cardiopatías congénitas en sí, se sabe que la prevalencia es de aproximadamente 1 de cada 100 recién nacidos vivos. Y esta cifra es importante
no tanto en relación a, digamos, al aporte práctico que da, sino más que nada como para tomar conciencia. Saber también que las cardiopatías, y lo vamos a ver más adelante también, se dividen en, por ejemplo, en simples y severas o complejas, que las cardiopatías congénitas severas tienen una prevalencia de 2 a 3 por cada 1000 recién nacidos y que es un grupo con alta mortalidad, discapacidad y costo tanto para el paciente, su familia, la sociedad en general. Y las cardiopatías simples, que en general son defectos septales, tipo CA, CIB, las estenosis valvulares, son en conjunto comparativamente más leves, más comunes y son con una prevalencia mayor, más o menos 4 a 8 de cada 1000 nacimientos. Este es un gráfico que nos permite valorar la prevalencia de las cardiopatías congénitas severas en relación al total de cardiopatías. Vemos que hay diferentes estudios y vemos acá en la literatura en general más o menos cómo es la proporción. Y esto es importante y por eso está de alguna manera planteado hoy en esta charla, porque todo el tiempo vamos a ver que hay un montón de medidas que toma el pediatra, de consideraciones, de contemplaciones, que se relacionan con cardiopatías severas o con cardiopatías simples con mala evolución, pero tenemos que ver que de la totalidad, esto es la totalidad de pacientes con cardiopatía. Si ponemos la población general, ya las cardiopatías son algo que no es tan frecuente y sobre ellas las severas menos. Entonces ver de qué manera esto nos puede guiar un poco en cómo manejarnos con la población general de pacientes que atendemos en el consultorio. Como decía, si uno incluye cardiopatías leves, entonces tendríamos también una mayor prevalencia de cardiopatías. Este es el caso, por ejemplo, de las comunicaciones interventriculares musculares, que suelen ser apicales, pequeñas, que suelen ser totalmente benignas, que tienden al cierre espontáneo en la mayoría de los pacientes, y que si uno realizara un ecodoppler en forma sistemática en los recién nacidos, se podrían ver hasta en un 1% de los recién nacidos. En la misma línea hay otros diagnósticos que también se ven si uno incluye sistemáticamente una valoración ecocardiográfica de los recién nacidos, como la estenosis transitoria de las ramas pulmonares, la sedia ostium secundum pequeña o el ductus arterioso permeable pequeño, que hasta uno se podría plantear si son verdaderas cardiopatías o, en el caso del ductus, hay un tiempo, hay un periodo que es normal que esté. Si bien la sedia ostium secundum de por sí uno está hablando de una cardiopatía, a veces se puede confundir un foramen oval permeable, que también es fisiológico que esté, o la estenosis, que también se llama estenosis fisiológica de ramas pulmonares. Entonces, en todo esto vamos nuevamente a seguir intentando poner perspectiva a cómo valoramos tanto la prevalencia como a cada paciente individualmente con una cardiopatía. Y también tenemos a veces subregistro, ¿no? Y como ejemplo del subregistro puede verse, por ejemplo, de la prevalencia en general de las cardiopatías, el hecho de que haya terminación del embarazo ante diagnóstico de cardiopatías severas, que pueden llevar a pensar que estas cardiopatías tienen una menor prevalencia en una población determinada, como pasa, por ejemplo, y en muchos lugares con el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico diagnosticado en forma prenatal, y también la falta de diagnóstico prenatal en pacientes que quizás no llegan al término de embarazo. En relación a esto, en este gráfico, fíjense que tenemos en verde y en rojo dos diagnósticos, como es la estenosis valvular pulmonar o la estenosis de ramas pulmonares, que fíjense en los años, esto es la evolución en el tiempo, cómo ha ido teóricamente aumentado su prevalencia, o mejor dicho, su diagnóstico. Sin embargo, la atresia pulmonar con septo íntegro, que es una cardiopatía severa, una cardiopatía compleja, vemos que su prevalencia no se modificó a lo largo de los años. Entonces, vemos que estos diagnósticos aumentaron, pero ¿verdaderamente aumentó la prevalencia de una cardiopatía o simplemente lo que está aumentando es la realización de ecocardiogramas en una etapa de la vida que en otras épocas no se realizaba, que nos está llevando a hacer, entre comillas, un sobrediagnóstico de cardiopatías? La importancia del registro entonces tiene que ver con conocer la magnitud del problema, ¿sí?, para tomar conductas y para no inventar, entre comillas, diagnósticos en la evolución de los pacientes. Algunas consideraciones en relación entonces al diagnóstico de una cardiopatía. Ante el diagnóstico de una cardiopatía, nosotros, así, ¿no?, al poner el sello, al dictaminar, realmente tenemos quizás una concepción personal, pero saber que de alguna manera es una sentencia que estamos dando,
de cómo tiene que enfrentar ese paciente su vida en general. Entonces, un poco esta charla introductoria es a pensar de que no vamos a poder quizás abordar todos los diagnósticos, todas las situaciones, pero de asumir nuestra responsabilidad en el impacto de la vida de los pacientes. Cuando nosotros le decimos, usted tiene esto, o su hijo tiene esto, o su hijo no tiene esto, o puede o no hacer tal o cual cosa. Y ese diagnóstico de cardiopatía que nosotros hagamos va a tener un impacto en el paciente, en su familia y un impacto en la sociedad. En relación al paciente, a ese paciente chiquitito que empezamos a seguir, pero que va a escuchar en cada una de las consultas el mensaje que nosotros le vamos a dar a sus familiares hasta que un día vamos a tener que plantearnos, bueno, ¿dónde se va a seguir este paciente? Esta autopercepción es en lo que va a impactar y en su proyecto de vida. En la familia, con todo el condicionamiento que va a generar de la forma de vida de la familia, el impacto social y el impacto económico que esto puede tener. Y el impacto en la sociedad, el rol social de ese paciente y cómo su discapacidad, en caso de existir o no, va a posicionar a ese paciente en la sociedad y va a tener que la sociedad pague esos costos. Entonces, es una gran responsabilidad todo esto. Y respecto de las cardiopatías congénitas complejas, un poco de perspectiva de cuál es la problemática. Con los avances en el diagnóstico y tratamiento se produjo un increíble aumento de la población de adultos con cardiopatías congénitas que hoy supera a la población infantil. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que hay 2.400.000 personas con cardiopatías congénitas, de ellos 1 millón son niños y 1.400.000 son adultos. Además, la supervivencia de los pacientes que nacen hoy con una cardiopatía congénita moderada o compleja ha mejorado significativamente y ahora más del 90% de los recién nacidos sobreviven hasta la edad adulta, lo que lleva a una población de adultos con cardiopatías congénitas en rápido crecimiento. Así suele ser como nosotros nos imaginamos la vida del paciente con una cardiopatía congénita. Tiene su mayor seguimiento por el cardiólogo infantil, después viene una etapa de transición y después una etapa de seguimiento por el cardiólogo de adultos. Pero en realidad esta secuencia se parece un poco más a la realidad. Hay una primera etapa, que como vemos en la vida del paciente suele ser la más corta, de seguimiento por un equipo la verdad muy formado de cardiología infantil, que suelen realizarse en esta etapa la mayoría de las intervenciones. Muchos pacientes tienen varias intervenciones, algunas incluso ya no solo diagnósticos sino intervenciones intraútero. Después viene la etapa de la adolescencia y digamos los adultos jóvenes, que son etapas donde planteamos este tema de que está el embarazo en el tema de las mujeres cardiópatas, la adquisición de hábitos que pueden o no ser deleterios, la salida a la sociedad, y después viene una etapa larga de seguimiento por el cardiólogo de adultos, que hoy se está peleando para que exista esto como una especialidad, peleando contra la realidad misma porque no hay especialistas que lo puedan llevar. Y en lo concreto pasamos de una enfermedad infantil potencialmente mortal a una enfermedad crónica del adulto. Vemos un poco en este gráfico que nos va llevando como para ver a lo largo de la etapa del paciente, desde la preconcepción, feto, nacimiento, infancia y adultez, cómo el conocimiento y la complejidad de la atención no van de la mano, que tenemos una etapa, como dijimos, en la etapa de lactancia y la infancia, de urgencia clínica, de drama familiar, donde se producen las intervenciones y donde el registro es fácil. Y después, en la adultez, es una etapa donde los problemas médicos suelen ser complejos, de estar desatendidos. Hay de parte del paciente una mayor tolerancia y un menor ojo que lo cuida, entonces porque hay menor acompañamiento familiar, a veces solamente por una cuestión de naturalidad, del envejecimiento, del fallecimiento de los padres o cuidadores, y se juega la calidad de vida, la integración social y el rendimiento educativo y laboral en una larga etapa de la vida. Tenemos que saber entonces que hay algo que juega un papel muy importante en los pacientes que tengan cualquier enfermedad crónica, y en el caso de las cardiopatías congénitas son los problemas que pueden aparecer en el desarrollo. Hay alteraciones en el neurodesarrollo en relación a las cardiopatías y hay cambios cerebrales que incluso comienzan ya en vida fetal. Y respecto a por qué este problema en el neurodesarrollo, bueno, se asocia en el caso de un síndrome genético conocido o que el paciente tenga algún estigma y se esté estudiando,
Bueno, eso puede ser la causa, pero además son frecuentes los hallazgos sutiles en la mayoría de los pacientes con cardiopatías complejas, como déficit de la función ejecutiva, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, depresión, y esto, un dato fundamental para todos nuestros pediatras, es que se recomienda una evaluación temprana de apoyo motor y de comunicación en los niños con cardiopatías congénitas complejas con el objetivo de mejorar la evolución a largo plazo. Entonces, nuevamente, dimensionar el problema es fundamental y el pediatra entonces tiene que entender de qué sufre su paciente, conocer las metas clínicas del caso clínico de su paciente, conocer las pautas de alarma, tener una perspectiva del tratamiento, seguimiento y orientarse a discernir si un cuadro clínico que se presente en la evolución del paciente puede ser o no consecuencia de su cardiopatía para lograr un correcto seguimiento. Y el pediatra no debe ser el cardiólogo del paciente. Esto es importante, no se lo puede pedir la familia, no se lo puede pedir él mismo, ni tampoco el cardiólogo. El pediatra tiene que ser el pediatra y tiene que abordar un montón de aspectos que si el pediatra no los hace nadie, porque el cardiólogo no es el pediatra del paciente. Y eso es algo que nos ocurre muy frecuentemente en el seguimiento, en especial de las cardiopatías complejas. Y entonces el pediatra, ¿cuál es su función, ¿no? En todo esto, donde decimos no sos el cardiólogo, pero como pediatra, bueno, de la cardiología, de la parte cardiológica, le vamos a pedir que pueda clasificar, y es un poco el objetivo de esto, poder dar las herramientas. No, dijimos que no tenía que ser el cardiólogo del paciente, sino como si hiciéramos una correlación con lo que podría ser el estudio de las plantas, por discernir entre un potus y un no potus. Muchas situaciones, si sabemos agrupar adecuadamente síndromes y cardiopatías como grandes conjuntos, la tarea del pediatra no debería ser tan engorrosa en relación a las cardiopatías y sí mucho más rica en cuanto al seguimiento pediátrico. Una de las metas es que en relación al seguimiento, al control, a cuándo realizar una interconsulta o con qué urgencia realizarla, ustedes se puedan manejar como si fuera con una especie de semáforo, donde hay situaciones que, como en el semáforo en rojo, hay que parar, quizás internar a un paciente, quizás derivar con urgencia y resolver una situación que uno cree que tiene el riesgo suficiente como para una resolución por el especialista y de manera rápida. Después están las situaciones que podemos decir que pueden esperar, que uno tiene una duda clínica que no tiene por qué tenerla, no tiene por qué quedarse y asumir la responsabilidad del especialista, pero que no representa una emergencia. Entonces, los tiempos son otros. La carga de ansiedad a la familia va a ser otra. Y después están las situaciones en que ustedes, con estos cursos, con esta preparación, realmente con lo que uno conoce de las especialidades que no son las de uno, puede tomar la decisión de que el paciente continúe y que no esté en riesgo. Las dificultades a veces en la comunicación lleva a que uno queda como el enojado que cierra una puerta y esto no debe ser así. Tenemos que nosotros los cardiólogos ser receptivos y estar dispuestos a abrir las puertas al pediatra y brindarle toda la información que necesite para hacer un adecuado seguimiento de su paciente. Y al dimensionar el problema, el pediatra tiene que poder discernir entre la urgencia, la emergencia, de las cosas que incluso quizás hasta el mismo pediatra, ese dolor torácico que no pinta nada de cosa cardiológica, poder resolverla y no siempre manejar todo con la misma urgencia que por momentos parece una desesperación desmedida. Como otro objetivo, que sería genial, es que los pediatras, cuando utilicen la palabra soplo, la usen lo menos posible, porque soplo para los padres es desde cirugía del corazón, trasplante cardíaco o no es nada en un paciente con una cardiopatía. Depende un poco de las ganas o no que tenga el paciente y su familia de negar algo. El soplo puede ser una explicación de un dato semiológico que surge en una consulta en la cual, por ejemplo, se solicitó la interconsulta con el especialista. Pero una vez que se realiza, una vez que se vio que ese soplo era un soplo inocente, o al revés, se vio que era una cardiopatía, ya quizás es hora de hablar de la situación de enfermedad o no enfermedad por su nombre. Y por favor, no hablar de soplo. El seguimiento por el soplo, que hay que hacerlo anualmente,
esto lo vamos a hablar con más detenimiento, pero ya es para que esto nos empiece a hacer un poco de ruido. Y con todo esto hacer un buen trabajo en equipo por el bien de nuestros pacientes. Bueno, volviendo un poco a lo académico, vamos a hablar para cerrar ya esta charla, la clasificación de las cardiopatías congénitas. Tenemos diferentes maneras de clasificarlas. Una de ellas es hablar de cardiopatías simples y complejas. Esto se relaciona tanto con la forma en la cual se produjo la cardiopatía, ¿sí? Algo que fue más simple, como un error de aceptación, de las cardiopatías complejas que involucran fenómenos más complejos a nivel de la embriología de ese corazón. También tienen una cierta mayor simpleza a la hora de la resolución de la cardiopatía, las cardiopatías simples, que suelen ser defectos de aceptación como CIA, CIB, o problemas valvulares como estenosis e insuficiencia, pero que no implica que todas las cardiopatías simples evolucionen bien. Las cardiopatías complejas pueden involucrar, además de defectos de aceptación o valvulares, por ejemplo, el hecho de que no haya dos ventrículos, sino uno, que haya situaciones de discordancia entre aurículas, ventrículos o ventrículos y arterias. Entonces, estamos en un escenario mucho más complejo. Además, podemos clasificar, independientemente de lo anterior, pero claramente en una situación de ellas vamos a estar hablando de cardiopatías complejas, en cardiopatías acianóticas, que son las rosadas, donde el paciente tiene una saturación normal, de las cardiopatías cianóticas, que las cianóticas son siempre complejas. Respecto de las acianóticas, hay un grupo de cardiopatías que quizás el paciente se ve rosado, no son acianóticas por definición, porque puede haber un grado de subcianosis, pero nos divide las aguas claramente. No es lo mismo un paciente que tiene cianosis manifiesta o insaturación manifiesta que, y ya empezamos a decir, la cardiopatía más frecuente, que son las cardiopatías congénitas acianóticas con hiperflujo pulmonar, que desarrollan insuficiencia cardíaca hasta que se las trata, como puede ser la comunicación interventricular, por ejemplo, ¿sí? O un canal auriculoventricular. Después tenemos otra clasificación con hiperflujo pulmonar o hipoflujo pulmonar, que va un poco de la mano de las anteriores, pero no necesariamente. Nos habla también a veces de en ciertas cardiopatías complejas podemos tener un hiperflujo pulmonar que aún así el paciente sea cianótico. Y por último, el grupo de las cardiopatías de alto riesgo. Las cardiopatías de alto riesgo son cardiopatías que se presentan en el recién nacido o en el periodo neonatal si no reciben tratamiento, la cual la cardiopatía lo pide dentro de las primeras horas o días de vida. Los pacientes tienen más de un 90% de mortalidad. En estas se pueden ver los que son las cardiopatías ductus dependiente, que significa que necesitan, porque dentro de la panza quizás el bebé se formó fantástico porque existía la comunicación entre la circulación pulmonar y sistémica por parte del ductus. Entonces, el cierre del ductus es lo que provoca la descompensación, y esto puede ser porque no tiene sangre que llegue al territorio sistémico, ductus dependiente, pero del flujo sistémico, ductus dependiente, o que no tenga lo mismo hacia el flujo pulmonar, que son las cardiopatías ductus dependiente con el flujo pulmonar ductus dependiente. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar más en detenimiento más adelante. Esta es la bibliografía de los gráficos. La verdad que el resto viene de múltiples, es difícil ponerle un nombre a un libro, y bueno, gracias, nos vemos en la próxima.